¿Cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy, el lunes 14 de enero, tenemos muchísimas noticias de lo que ha sucedido en el mundo el día de hoy. Y la noticia de que los cubanos podrán ya solicitar el permiso para salir del país, creo que es una de las más importantes de la jornada. Es un cambio de política importante porque además, precisamente por la serie de obstáculos que se ponían los ciudadanos cubanos para salir del país, es que Estados Unidos a su vez aprueba una norma que le concede residencia a cualquier cubano que ponga pie en territorio norteamericano, no importa cómo llegue. Esa era la famosa carta blanca que tenían, ya prácticamente se queda sin efecto. Sí, bueno, Estados Unidos dice que va a ver cómo funciona esta nueva política y en función a eso reconsideraría a su vez su propia política respecto a Cuba. Muy bien, nosotros vamos a ir con esta información, ya que miles de ciudadanos cubanos han hecho largas colas frente a las embajadas y oficinas de migraciones en La Habana, luego que hoy entrara en vigor la tan anunciada reforma migratoria. Veamos. ¿Truco o realidad?, se preguntan algunos cubanos. Y es que la entrada en vigor de la reforma migratoria, si bien ha puesto la sonrisa en muchas caras de la isla, algunos otros prefieren darle opción a la duda. Aún así, esta es la reforma de mayor envergadura social que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Raúl Castro, quien desde que asumió el poder ha realizado modificaciones sustanciales en el país. Yo creo que es un día histórico. Se están descongelando las tensiones que han habido por muchos años. Y hace falta que haya una comunicación perfecta entre nosotros, los del exilio. Llevo 35 años en Estados Unidos. Me encanta Cuba, me encanta venir, pero tienen los gobiernos que ponerse de acuerdo. La tan temida y odiada tarjeta blanca o simplemente el permiso de salida que desde 1961 impidió a muchos cubanos salir del país ha sido eliminada junto a la carta de invitación. Desde ahora los cubanos que deseen viajar fuera solo deben tener su pasaporte en regla y, si es necesario, el visado que algún país lo requiera. Nos da la posibilidad de conocer otros países, otras tierras, así poder conocer algo más allá de lo que es nuestro país, o sea, ¿no? Y bueno, ha sido un privilegio para nosotros los cubanos, para todos nosotros tenerle esa posibilidad que nos ha dado nuestro gobierno, nos ha dado nuestro dirigente. Otro beneficio que tendrán los cubanos es que pueden permanecer en el extranjero de 11 a 24 meses sin necesidad de prórrogas. Esta reforma migratoria contempla además la flexibilización de algunas condiciones para los cubanos que abandonaron el país y que desean regresar. Ellos podrán entrar a la isla y quedarse hasta 90 días y 180 si tienen residencia en el exterior. Muchos isleños pasaporte en mano y empezaron a viajar, como es el caso de esta pequeña de 15 años, quien está camino a visitar a su padre, que es residente en Estados Unidos. Es la primera vez que voy a viajar con mi papá, que hace 10 años que no lo veo. Y entonces quiero ir a ver si lo veo, porque hace tiempo que no estoy con él y quiero disfrutar unos años con él por allá. Y ir a estudiar y ampliar mi futuro. Muchos ven en esta reforma la oportunidad de mejorar su calidad de vida, reunirse con familiares, pues casi 2 millones de cubanos viven fuera del país. Me parece muy bueno porque han cambiado muchas cosas y nos han dado la libertad que podemos viajar todos los cubanos. Y ya, ahora lo que hace falta es que las embajadas y eso, ahora el problema es las visas. Sin embargo, el gobierno todavía mantiene el derecho de restringir los pasaportes por razones de salud pública o de seguridad nacional, y otras disposiciones más que niegan la salida de atletas profesionales de la salud, la educación o cuadros directivos. Otro impedimento importante es el costo del pasaporte. Antes costaba 55 centavos y ahora tendrán que pagar 100 en un país donde el salario promedio no sobrepasa los $20 mensuales. Muy bien, y una de las primeras que ha ido para solicitar su pasaporte ha sido la famosa bloguera cubana Joanny Sánchez, quien en más de 20 veces le han negado esa posibilidad y ha puesto en su cuenta de Twitter: cuando me monte en el avión, lo creeré. Bueno, es que para disidentes como para profesionales, gente que el régimen, por la razón que sea, prefiere que no salgan del país, va a haber restricciones especiales. Entonces, claro, lo que algunos creen que el gobierno cubano pretende lograr con esto es que emigren trabajadores de menor nivel relativo de calificación,
logren ingresos en el exterior y envían remesas a sus familiares en Cuba. Pero aquellos que han sido formados laboralmente en universidades o centros técnicos del Estado, pagado por el Estado cubano, por ende, se desea que obviamente su calificación laboral la ejerzan dentro del país. Pero Cuba requiere visa para casi todos los países del mundo. Conseguir esa visa es lo más difícil. Sí, pero ya no va a ser culpa del gobierno cubano que no salga. Por ejemplo, Perú, como parte de UNASUR, si mal no recuerdo, de un acuerdo en UNASUR, por el cual ningún país le exige visa a los ciudadanos de otro país miembro de la UNASUR. Cuba no tiene virtualmente ninguno de esos tipos de acuerdos, entonces casi todos los países le piden visa a los ciudadanos cubanos, y esa va a ser la restricción. O sea, la idea de que los cubanos van a poder salir a discreción sigue sin ser cierta. Además está el hecho de que $100 para obtener el pasaporte sigue siendo algo prohibitivo para muchos cubanos, porque el dólar es una moneda muy fuerte en Cuba, cuya cotización es muy elevada. Además, el hecho de que los profesionales, los médicos, por ejemplo, los atletas, los deportistas, no están en esa categoría. El gobierno cubano prefiere que la gente más calificada se quede en la isla. Exacto. Y que sigan dando este servicio, ¿no?, a su país. Efectivamente, ¿no? El cálculo parece ser aquellos con menor nivel relativo de calificación sean quienes viajen. Pero el punto es que precisamente por menor nivel menor nivel relativo de calificación es menos probable que le concedan la visa. Claro. Entonces, yo creo que la movilidad de los cubanos hacia el exterior no va a ser tan grande como algunos auguran. Muy bien, ahora vamos a irnos a Bolivia. El presidente Evo Morales aseguró que el legado ideológico de su homólogo venezolano Hugo Chávez está intacto. Muy bien, pero antes nos vamos a ir a los Estados Unidos con la gripe H3N2 que se ha extendido por todo el país y las tasas de la enfermedad en muchos estados superaron ya las proporciones epidémicas, según informaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del país. Hasta la fecha ya se han reportado más de 28.740 casos de gripe en 47 estados durante la temporada invernal en los Estados Unidos. Este país enfrenta actualmente una de las peores epidemias de gripe de la década, con decenas de muertes registradas. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, han muerto 20 niños y un número no determinado de adultos, la que al parecer incidirá varias semanas más. Cuando tienes hijos con influenza, la infección avanza mucho más rápido que los adultos. Es por eso que el riesgo es mucho mayor. Por eso se recomienda que los mayores de 6 meses de edad deban vacunarse. Mientras que los casos de gripe se incrementan en el territorio estadounidense, escuelas del país han suspendido sus clases y el sistema hospitalario se encuentra saturado. La gripe o neumonía fue responsable del 7.3% de las muertes en 122 ciudades. Durante la última semana, los únicos estados sin casos considerables de la enfermedad eran California, Mississippi y Hawái. En tanto, el estado de Nueva York ha sido el segundo en ser declarado en estado de emergencia sanitaria, debido a que se confirmaron 19.128 casos en ese territorio, un aumento alarmante comparado con los 4.404 de la temporada de gripe 2011-2012. Muy bien, hoy 14 de enero se cumple un mes de la terrible masacre de Newtown, donde sabemos murieron 20 niños. Un grupo de padres de la escuela primaria Sandy Hook pidió una discusión nacional para evitar que se repita una tragedia de este tipo. Un mes después de la masacre de Newtown, donde murieron 20 niños, un grupo de padres de la escuela primaria Sandy Hook pidió una discusión nacional para evitar que se repita una tragedia de este tipo. Durante una emotiva conferencia de prensa, los padres de las víctimas pidieron un diálogo sobre todos los temas, en el que las opiniones más opuestas puedan ser debatidas de buena fe, con el objetivo de que Newtown sea un punto de inflexión. No quiero tener que compartir mi experiencia y tener que consolar a otro padre la próxima vez. No quiero una próxima vez. Es necesario hacer de esta estrategia un momento de transformación. Reunidos en el grupo Promesa de Sandy Hook y portando las fotos de sus niños, evitaron hablar sobre el debate actual en torno a la posesión de armas, pero invitaron a los millones de padres estadounidenses a comprometerse y participar en esta discusión que busca identificar y aplicar soluciones de sentido común para evitar nuevas matanzas como las de Newtown. Muy bien, son los padres de estos pequeños con fotografía de cada una de las víctimas quien ha solicitado que se pueda tener una solución al respecto. El presidente Barack Obama ha asegurado que va a presentar esta semana sus recomendaciones para acabar con la epidemia de violencia armada en su país.
La gran pregunta es si tendrá mayoría en el Congreso, ¿no? Parece que podría tenerla en el Senado, pero no está del todo claro en la Cámara de Representantes, donde hay mayoría republicana, aunque hay miembros de la Asociación Nacional del Rifle también en el Partido Demócrata, solo que se presumía que por la gravedad de lo ocurrido en Newtown, algo sin precedentes, muchos iban a preferir pensar en el votante medio antes que en el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle. Pero estamos a días de saber cuál va a ser el desenlace de esto. Todo parece indicar que Obama va a presentar medidas significativas que ya habíamos comentado en ocasiones anteriores y que si no las aprueba el Congreso, por lo menos algunas de ellas las va a aprobar por orden ejecutiva. Por ejemplo, ¿qué punto podría ser aprobado? Quizás tener un registro de las personas que tienen unas armas para tener un mayor control. No, lo que está en debate, eso sí tiene oposición. Registro de armas que ya están en poder de civiles es algo a lo que se oponen grupos conservadores como la Asociación Nacional del Rifle. A lo que virtualmente nadie se opone es a que haya una verificación a nivel federal, o sea, a nivel nacional, de antecedentes, para cerciorarse de que alguien que tiene, digamos, cargos penales o es prófugo de la justicia o tiene problemas mentales, no pueda adquirir armas de fuego. Muy bien, y seguimos con Estados Unidos. De manera imprevista, el presidente Barack Obama ofreció hoy su última conferencia de prensa como parte de su primer periodo de gobierno y volvió a instar al Congreso sobre la necesidad de elevar el techo de la deuda para evitar así una catástrofe financiera. El mandatario advirtió que la suspensión de pagos por parte de su país, que es una posibilidad real cuando el país está a un mes de alcanzar el techo legal de su endeudamiento, provocaría un severo daño para todos los norteamericanos y un caos en la economía mundial. El tema aquí es si Estados Unidos paga sus facturas. No somos una nación holgazana. Existe una solución muy simple para todo esto. El Congreso nos autoriza a pagar nuestras facturas. Ahora bien, si la Cámara de Representantes y el Senado quiere darme la autoridad, porque quizás no quiere tomar esta difícil decisión, si quieren poner la responsabilidad sobre mí para elevar el techo de la deuda, estoy feliz de aceptarlo. Muy bien, vamos a hablar de la última declaración como presidente de su primer periodo, porque estamos a pocos días, ¿no?, del día de que inicie su segundo mandato. Y a pocos días de que empiecen los problemas del segundo periodo, como la elevación del límite de endeudamiento fiscal. Acá la idea es muy sencilla, ¿no? El gobierno norteamericano tiene gastos superiores a sus ingresos y entonces esa diferencia, esa brecha se cubre con endeudamiento. Si no se le autoriza a seguir endeudándose para cubrir la diferencia, los ingresos van a tener que bajar para ser iguales a los gastos. Y eso quiere decir que algunos compromisos ya asumidos no se van a cumplir. O sea, el gobierno norteamericano va a dejar de pagar algunas de sus acreencias. Y entonces el temor es que, por ejemplo, deje de pagar la deuda pública, con lo cual el valor comercial de esa deuda se desplome. Y entonces Obama ya ha indicado que si los republicanos se muestran poco reacios, mejor dicho, o poco propicios a hacer concesiones en la materia, él estaría dispuesto a actuar de manera unilateral. Había esta fórmula de la que hablamos en un programa anterior, la moneda, digamos, la bala de plata, para ponerlo en términos de licantropía, la moneda del $1 trillón, o en su defecto hay un artículo en la Constitución, una enmienda de la Constitución, la 14ª, si no me equivoco, que hace obligatorio para el gobierno pagar sus deudas. Entonces el presidente interpretaría esa como una autorización para seguir endeudándose para pagar deudas anteriores. Entonces el punto es que si los republicanos no hacen concesiones, Obama estaría dispuesto a actuar de manera unilateral. Muy bien, se le vienen días muy difíciles a Barack Obama en materia económica. Bien, vamos ahora a Chile. La ciudad de Punta Arenas amaneció con más de 15 perros callejeros muertos y con signos de haber sido envenenados. La polémica había comenzado días atrás cuando el obispo del lugar había asegurado que Dios autoriza a exterminar a estos animales. Al menos 15 perros fueron envenenados y posteriormente encontrados muertos en Punta Arenas, al sur de Chile, el último fin de semana.
Defensores de los animales se mostraron indignados por la masacre de canes y se reunieron en una protesta dentro de la catedral de la ciudad, impidiendo que la misa se llevara a cabo. Los activistas manifiestan que la muerte de los canes se produjo después de que un obispo pidiera a las autoridades sanitarias impongan ciertas medidas para terminar con la proliferación de perros callejeros. No me cabe ninguna duda que el autor intelectual de todo esto, lamentablemente, es el obispo Bernardo Bastres, porque él es una persona que representa una religión, a una tremenda institución mundial, y en vez de llamar a la paz, al amor y a la unidad, llamó que a los perros hay que exterminarlos. Los manifestantes entraron a la iglesia a la fuerza para buscar al oculto Bastres Florencia, el controversial sacerdote. De repente hace falta leer bien, saber lo que uno dice y no lo que han dicho que uno ha dicho. Porque han dicho tantas cosas en las redes de mí que al final no me reconozco en lo que yo he dicho. 5 residentes dijeron que sus mascotas se encontraban entre las víctimas. Según los grupos de protección de animales, hay 25.000 perros callejeros en Punta Arenas. Activistas aducen que las autoridades deberían aplicar una política preventiva para evitar este tipo de lamentables episodios. Muy bien, según hemos podido leer ya, este polémico obispo de Punta Arenas ha firmado un acuerdo ya con las organizaciones de defensa de los animales para evitar el maltrato a los canes, pero sin embargo originó toda una polémica en las redes sociales, donde mucha gente ponía que, por ejemplo, en el caso de este obispo que ha dicho que Dios ha pedido que se extermine a los perros, que un niño está más seguro con un perro que con un cura, haciendo alusión a las prácticas de pederastas dentro de la iglesia. Eso ha generado pues toda una polémica, como vemos, por las declaraciones de este obispo. Bueno, ese es el punto de involucrar a Dios en problemas mundanos como estos. O sea, yo presumo que Dios no debe haber tomado partido en la materia y de cualquier modo hay soluciones, digamos, menos controversiales. Por ejemplo, en México hay esta polémica sobre si realmente perros salvajes habrían dado muerte a personas. Lo que se cree es que fueron asesinadas por otras personas y los cadáveres habrían sido mordidos por perros, pero no fueron asesinados por ellos. Entonces, lo que algunos proponían era, por ejemplo, esterilizar a los perros callejeros, pero no darles muerte, ¿no? En todo caso, en México también pasaban, recuerdo, este tipo de situaciones, aunque no alentados por miembros del clero. Muy bien, ahora nos vamos a Costa Rica. En un acto de verdadera solidaridad, un grupo de mujeres realizó una mamatón en el centro comercial donde a una madre no se le permitió amamantar a su pequeño hijo. Se reunieron para alimentar a sus bebés en el centro comercial donde le prohibieron a una de ellas hacerlo. El grupo de mujeres lo hizo en la zona de comidas de Lincoln Plaza en San José, en Costa Rica, donde comenzaron a amamantar a sus niños en una protesta que bautizaron como Mamatón y que se organizó a través de las redes sociales. El indignante caso se dio durante el pasado fin de semana cuando Patricia Barrantes quiso alimentar a su hijo y una oficial de seguridad privada le dijo que estaba prohibido. Tenía como 5 o 10 minutos de amamantar, una oficial de seguridad se me acercó y me dijo: señora, aquí hay cuartos de lactancia. Y a mí me pareció algo muy bueno. Yo dije: qué bueno, para la próxima voy a usarlos. Me dice: no, es que no me está entendiendo, es que tiene que trasladarse al cuarto de lactancia, aquí no puede hacer eso. Aunque los representantes del centro comercial se disculparon con la madre y dijeron que todo se trató de un error, el caso tuvo gran notoriedad de inmediato y el apoyo de decenas de mujeres que se solidarizaron y brindaron su apoyo. Las áreas son preciosas, son muy útiles, pero podemos ejercer nuestro derecho donde queramos. Somos libres y los bebés son libres de comer donde quieran. Es totalmente el derecho de ellos y es la felicidad de ellos. Sobre este caso, incluso las autoridades políticas y hasta la presidenta de ese país manifestaron su desconcierto y pidieron que el derecho de las madres de alimentar a sus hijos sea respetado en todo lugar. Muy bien, ese centro comercial no sabía que una de las medidas que tienen que fomentar es más bien la lactancia materna, que eso va a ayudar a los bebés a poder afrontar mejor las enfermedades y ser niños sanos. Yo creo que no sé qué de malo pueden ver en un acto tan natural como una madre amamantando a su pequeño, ¿no? No, sería el mundo al revés, porque están en la zona de centros de comida rápida del centro comercial y entonces hay estos centros donde reutilizan el aceite o donde las hamburguesas tienen casi cualquier cosa menos carne y donde además los daños a la salud son enormes
producto de consumir estos productos de comida rápida. Alguien puede ver el documental Super Size Me como ejemplo de ello. Y con eso no hay ningún problema. Eso que sería francamente más obsceno, que se exhibe en público, puede hacerse comercialmente sin problemas, pero algo que es perfectamente normal y natural, aparentemente se vuelve obsceno, ¿no? Claro, además violentan el derecho del niño a alimentarse, ¿no? Porque los niños se alimentan, no tienen ni hora ni lugar, simplemente el niño tiene hambre y hay que darle. Claro, pero el argumento del centro comercial es que había un centro acondicionado para amamantar, para un lactario. Digo, no está mal que eso exista, lo que está mal es que se prohíba que se haga fuera de ahí, como si la madre estuviera atentando contra la moral y las buenas costumbres por hacer algo tan natural como amamantar a un niño. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a regresar con información de Italia. Silvio Berlusconi no logra detener su juicio por el caso Ruby. También en ese país se recuerda un año del siniestro del Costa Concordia. Familiares de las 32 víctimas recuerdan a los desaparecidos. Volvemos. Ahora nos vamos a Italia. Un tribunal de Milán ordenó la continuación de un juicio en el que el ex primer ministro Silvio Berlusconi está acusado de haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Se trata del famoso caso Ruby. Llegó acompañada de su enamorado Luca Rizzo y de su abogada Paola Boccardi. Una nube de fotógrafos, cámaras de televisión y periodistas la esperaban. Karima El Mohroud, más conocida como Rubí Robacorazones, estaba llamada a prestar testimonio por los abogados defensores de Silvio Berlusconi. Sin embargo, se retiró de la sala sin hablar y no volverá a ser convocada, pues la Fiscalía hace ya tiempo que decidió prescindir de su testimonio y hoy han sido los abogados de Berlusconi los que han renunciado a escuchar su versión. En el caso Rubí, que se sigue desde abril de 2011, se juzga al ex primer ministro italiano por un presunto delito de prostitución de menores. Todavía seguimos con esta historia. La verdad es que ya se está volviendo repetida y aburrida. Siempre es lo mismo. No le va a pasar nada. Rubí Robacorazones, la joven de origen marroquí que acudía a los bunga bunga de Silvio Berlusconi y a la que según los fiscales de Milán el ex primer ministro italiano habría pagado cuando tenía 17 años a cambio de sexo, ha vuelto a ser usada siempre en beneficio del Cavaliere. Sus abogados han hecho todo lo posible para conseguir la suspensión del proceso, alegando que su patrocinado está volcado en la campaña electoral y que por tanto está legítimamente impedido de acudir a las sesiones del juicio. Sin embargo, después de 4 horas de debate, los magistrados han rechazado la solicitud de sus defensores de suspender el proceso hasta después de las elecciones de febrero, por lo que Berlusconi no podrá respirar tranquilo, sabiendo que podría hacerle frente a una sentencia desfavorable que dañaría de sobremanera su imagen de candidato. Muy bien, ¿cuánto daño le puede hacer a Silvio Berlusconi que se recuerde todos los detalles de esas famosas fiestas que la bunga bunga que realizaba? Quien hasta el día de hoy no sepa de qué ha sido acusado públicamente Berlusconi en Italia, probablemente vote por él de cualquier manera porque no se ha dado cuenta de nada en su país en los últimos 10 años. Pero es un caso francamente curioso, ¿no? Porque él alega, se dice, bueno, él la contrató como prostituta cuando era menor de edad. Y él dice, en primer lugar, ella me dijo que tenía 24, no 17. Y en segundo lugar, no la contraté como prostituta, es mi amiga. Entonces uno empieza preguntándose, bueno, ¿bajo qué circunstancias un primer ministro de 71 años conoció y se hizo amigo de una adolescente que era bailarina exótica, ¿no? Porque por lo menos eso no se niega, que era bailarina exótica. Si se prostituyó o no, ya es otra discusión. Claro. Y en segundo lugar, también está acusado no solo de prostitución de menores, sino también de abuso de poder, porque cuando ella estuvo detenida, acusada de robo, Berlusconi, y no lo niega, llamó personalmente a la comisaría y pidió que la liberaran porque era sobrina del presidente de Egipto, Hosni Mubarak, que curiosamente también está preso. Y el punto es que ella no era egipcia ni era sobrina de Mubarak, que es marroquí. Sin embargo, ¿cuál es la defensa de Berlusconi?
que su amiga le había dicho que ella era sobrina de Mubarak y ella le creyó y llamó a la policía. Para empezar, no queda claro por qué él tenía autoridad para tener injerencia en el tema, ¿no? Pero entonces también está acusado de abuso de poder. Un ingenuo Berlusconi que cree todo lo que le cuentan, pero por ejemplo, Mario Monti en la televisión pública ha comparado a Berlusconi con el flautista de Hamelin. Ha dicho que los italianos pueden creer en la seriedad de Berlusconi y me recuerda al cuento del flautista de Hamelin, que encantan los ratoncitos que acaban ahogándose en el río. Se podrían resumir muy bien todos los que le creen pues a Berlusconi con todos sus cuentos. Bueno, su flauta es de oro y reparte el vil metal a su paso por doquier. Muy bien, ahora nosotros seguimos con las informaciones y seguimos con Italia. 4 mujeres ucranianas del movimiento feminista Femen se desnudaron en la Plaza de San Pedro del Vaticano como una forma de protesta a favor de los derechos de los homosexuales. Todo transcurría con normalidad en la Plaza San Pedro, mientras el Papa rezaba el Ángelus desde la ventana de su apartamento. De pronto, estas 4 mujeres se despojaron de su ropa, dejando descubiertos sus senos. En las espaldas de las activistas se podía ver escrita la frase "In Gay We Trust" o "Confiamos en los gay". Las mujeres de nacionalidad ucraniana pertenecen al movimiento feminista Femen y querían expresar su absoluto apoyo a los derechos de los homosexuales. De inmediato y ante la mirada atónita de los fieles y turistas, la policía italiana las detuvo. Una mujer que se encontraba cerca perdió los papeles y empezó a golpearlas con su paraguas mientras les gritaba que eran diabólicas. Lo poco que se les podía entender a estas mujeres mientras gritaban cuando eran desalojadas era la palabra "shut up" o "cállense". Entre ellas estaba la líder del grupo Femen, Ina Shevchenko. Hoy hemos ido con un mensaje al Papa para que se calle y no dé consejos a aquellas personas que deciden legalizar el matrimonio gay. Hoy estamos aquí para protestar contra la homofobia. La manifestación coincide con la marcha masiva que se realizó en Francia en contra de la legalización del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas gays. El grupo ucraniano ya ha protagonizado hechos similares con protestas en toples en Ucrania, Rusia y Gran Bretaña. El grupo de activistas es muy conocido. En Davos protestaron también contra una serie de puntos que se estaban discutiendo en esa reunión del Foro Económico. Ellas siempre protestan de diversas maneras, pero siempre en toples. Claro, su argumento es que eso obviamente atrae la atención de la prensa hacia ellas, claro. Y una vez que atraen la atención de la prensa pueden expresar su mensaje. Pero en este caso lo único que hicieron fue atraer la atención de la prensa. Yo no creo que el mensaje, digamos, trascendiera, porque para empezar no hablaban el idioma que probablemente hablaba la mayoría en el entorno. Entonces la pregunta de fondo aquí es si esto no termina siendo contraproducente para el propósito que ellas pretenden. Por ejemplo, decirle al Vaticano, cállate. Bueno, uno puede estar a favor del matrimonio homosexual, pero no puede decirle al que está en contra que se calle. O sea, tienen derecho a opinar, ¿no? Es cierto que la Iglesia hace más que simplemente opinar y hace campañas, digamos, en contra, pero la mera opinión no es algo que pueda censurarse, ¿no? Muy bien, ahora vamos con un año del accidente del Costa Concordia cerca a la isla de Giglio, que cobró la vida de 32 personas. Familiares y pasajeros participaron de una emotiva ceremonia en la que se recordó a las víctimas de esta tragedia. Los familiares de las 32 víctimas del Costa Concordia se reunieron en la isla italiana de Giglio para recordar a sus seres queridos con una emotiva misa. La ceremonia tuvo lugar a puerta cerrada en la iglesia de Santi Lorenzo, pero fue retransmitida en una gran pantalla en el puerto. Muchos de los 4.000 pasajeros del barco se refugiaron en el templo tras el naufragio el 13 de enero del 2012. Antes de la celebración religiosa, el alcalde de Giglio y los familiares se trasladaron a un barco al lugar donde hace un año encalló el crucero. He venido para estar tranquila. Desde ese día no he podido volver a trabajar. A lo largo del día está previsto que se inaugure una placa en recuerdo de las víctimas y más tarde se ofrecerá un concierto de música clásica. Los actos conmemorativos terminarán a última hora de la tarde, justo cuando, tras un minuto de silencio, sonarán las sirenas en el puerto. Los restos de la embarcación siguen aún en las costas de la isla. Retirarlos llevará más tiempo y costará $100 millones más de lo esperado. No obstante, se prevé que los trabajos de retirada puedan completarse a finales del verano.
Muy bien, vamos a una nueva pausa. Vamos a regresar con información de la India. Lamentablemente continúan los casos de violencia contra la mujer. 2 nuevos casos de violación masiva. Una de las víctimas fue colgada de un árbol. También desde Mali, islamistas han retomado la ofensiva luego de bombardeos franceses. Volvemos con todos los detalles. Muy bien, ahora nos vamos a Bolivia. El presidente de ese país, Evo Morales, se refirió al estado de salud de su homólogo y amigo Hugo Chávez y aseguró que su legado ideológico está intacto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó los rumores de posibles divisiones en los seguidores del presidente venezolano Hugo Chávez. De mi último viaje, del 15 o 10 de enero a Venezuela, yo me retorné muy contento, feliz por la unidad del pueblo venezolano, preocupado por la salud de Chávez. Siempre será una enorme preocupación sobre la salud. ¿Y por qué digo esto? Los medios nacionales de Venezuela, como también internacionales, hacen aparecer como enfrentados a los pueblos venezolanos. Que Maduro, que Diosdado Caballo, que la familia, que fracciones, 3, 4, 5 fracciones, falso. Morales es uno de los aliados de Chávez y también uno de los que mantiene estrecha vigilancia sobre lo que sucede con el mandatario, brindándole más apoyo luego de la ausencia en la toma de posesión que ha aumentado las especulaciones sobre su salud y si será capaz de volver al poder. Yo diría como latinoamericano, un hermano. Duele mucho lo que está pasando. Bueno, ahora, si hablamos de nuestras luchas, un compañero antiimperialista. Y sus visitas han sido fortalecedoras. Evo Morales también dijo que está seguro que el legado de Chávez continuará el mandato de Venezuela. Claro, aquí no duele un líder histórico tenga problemas muy serios en temas de salud. Y yo convencido, en Venezuela no va a pasar nada. Así intente la derecha interna, la derecha externa, el imperio. Hay mucha unidad en torno al compañero Chávez y en torno a la revolución bolivariana de Venezuela. Morales también confirmó conversaciones con la Cuba de Fidel Castro, mentor ideológico de Chávez, pero dijo que no podía compartir la información sobre su salud. Es difícil de verlo todavía. Hablamos con la familia, con la gente muy cercana, porque sería largo comentarlos, ¿no?, sobre la situación de salud del compañero Chávez. Por supuesto, información de primera mediante Fidel, mediante Raúl, mediante la familia, y que lamentablemente frente a los problemas que se presentan en los medios de comunicación, no es sencillo comentar, ¿no?, tantas cosas. Imagínense a Fidel en CNN, ¿cuántas veces le mataron ya? Ya estaba muerto, festejando en las calles de Estados Unidos, ¿no? Y tal vez algunos grupos desearan así, sobre cualquier líder sindical o político antiimperialista, pero por esas razones difícilmente se puede comentar bastante. Los informes más recientes dicen que la salud de Chávez va mejorando poco a poco, luego de haber sufrido una infección pulmonar mientras se recuperaba de su última operación. Muy bien, según Evo Morales, que es Diosdado Caballo, ya le cambió el apellido. No es un burro, pero es un equino. Bueno, pero sobre las divisiones dentro del chavismo, no solo los opositores a Chávez especulan respecto a ello. Como mencionábamos en una ocasión anterior, Heinz Dieterich, que es el que acuñó la frase socialismo del siglo XXI, es el principal ideólogo que ha tenido reuniones muy extensas, hasta 5 horas, según propia confesión con Chávez, y que conoce a Maduro y a Cabello. Él es quien afirma que hay lo que él denomina una derecha endógena,
compuesta sobre todo por militares en retiro y en actividad, que en el fondo están en contra de lo esencial del proyecto de Chávez, y que Maduro representaría la continuidad del proyecto de Chávez frente a esta derecha endógena. Entonces no es algo que haya surgido originalmente de la oposición conservadora a Chávez dentro de Venezuela, es algo que algunos aliados del propio Chávez sugieren. Pero además que continúan estas especulaciones por su estado de salud, porque el hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez, ha dicho que no está en coma, sino que está consciente, pero sin embargo nadie ha podido, o sea, por lo menos en las últimas semanas no ha habido acceso a él, ni tanto los personajes que han ido a visitarlo han podido conversar con él, sino con los familiares. Así que igual se mantiene en total hermetismo cómo está Hugo Chávez y si realmente está consciente de todo. Bueno, por eso sugerí alguna vez que el estado de salud de Hugo Chávez ya es materia más para una radionovela que para el análisis político, porque el análisis debe basarse en hechos. Y cuando hablamos de escenarios hipotéticos solo podemos especular, sin saber cuál es su verdadero estado de salud. Es muy poco lo que se puede saber sobre el futuro de la carrera política de Chávez de un lado y de Venezuela de otro. Así es, con lo poco que pueden informar sus seguidores. Bien, ahora nos vamos a la India. A menos de un mes de la violación múltiple de una joven en un ómnibus de Nueva Delhi, la policía detuvo a 6 sujetos que en similares circunstancias ultrajaron a una mujer en el estado de Punjab. No ha pasado ni siquiera un mes desde que una joven de 23 años de edad fuera ultrajada por un grupo de inescrupulosos dentro de un bus y golpeada de manera tan brutal a punto de ocasionarle la muerte, y 2 nuevos casos de violación han vuelto a ser noticia en la India. El primero se trató de una mujer de 29 años de edad que fue violada en el estado de Punjab por 5 hombres dentro de un autobús, aprovechando que estaba sola. El conductor se negó a dejarme en Gurdaspur y me llevó a otro lugar. Él permitió que otros pasajeros bajaran menos a mí y luego me violó junto a otros hombres. Por este caso, 6 hombres fueron detenidos por la policía, mientras que una 7ª persona estaría implicada en el caso. Esperamos capturar pronto al 7º acusado para completar esta investigación de violación y presentarla a las autoridades. El segundo caso ocurrió en Bihar, un estado en el noreste de India, donde fue encontrado el cuerpo semidesnudo de una mujer de unos 32 años de edad con evidentes signos de violencia y colgada de uno de los árboles de un huerto de mangos. La víctima era pasajera del correo de Brahmaputra, un tren de largo recorrido que traza la distancia entre Delhi y el estado de Bihar. Por circunstancias que aún se desconocen, la mujer se bajó del tren en este último estado y fue arrastrada por un número indeterminado de personas hasta un huerto situado a unos 10 kilómetros de distancia. Hemos encontrado marcas de lucha en su cuerpo. Hay mucho que investigar para dar con los responsables de este caso. Casos como estos continúan indignando a la población de la India, pero según datos oficiales, una mujer es violada cada 22 minutos. La ley prohíbe revelar la identidad de las víctimas u ofrecer indicios de su identificación a fin de evitar el estigma social asociado a este tipo de ultraje. Bien terrible lo que pasa en la India. Ahora nos vamos a Somalia. El grupo islamista Al-Shabaab anunció este lunes la muerte de un segundo soldado francés que participó en el fallido intento de rescate de un agente galo secuestrado. La alerta se mantiene en toda Francia. La especie de guerra que le ha declarado el gobierno galo a los islamistas radicales en el norte de África ha generado una evidente preocupación ante un atentado terrorista en territorio francés debido a los claros vínculos de estos grupos rebeldes con la red de terrorismo internacional Al-Qaeda. Las intervenciones militares en Mali y la operación de rescate a un rehén francés en Somalia podrían provocar una respuesta sangrienta por parte de estos grupos islámicos. Durante el fin de semana, las Fuerzas Especiales de Francia realizaron una operación militar en un campamento del grupo armado Al-Shabaab en Somalia. La acción fracasó al intentar liberar sin éxito al agente secreto Denis Alex, prisionero de los terroristas somalíes desde julio del año 2009. El ministro de Defensa de Francia, Jean-Yves Le Drian, anunció entonces que el ataque había dejado 17 bajas en el campo rebelde, un militar galo muerto y otro desaparecido en combate. Y llegó incluso a insinuar que en medio del ataque sus captores podrían haber ejecutado al rehén. Más tarde, Al-Shabaab publicó una imagen de un cuerpo sin vida que asegura le pertenece al soldado francés desaparecido. En la fotografía se puede ver al hombre que yace al lado de armas y otros equipos militares. En cuanto al suboficial de la inteligencia exterior, Denis Alex, por cuya suerte teme el ejecutivo de François Hollande, los terroristas insisten en que sigue vivo y su destino aún está por decidir.
Bien, ahora nos vamos a Mali. El grupo de rebeldes islámicos retomaron su ofensiva luego de los bombardeos franceses. En tanto, la OTAN ha respaldado la misión del gobierno galo, pero descartó alguna intervención en el conflicto. La Fuerza Aérea Francesa ha ejecutado durante el fin de semana varios bombardeos contra objetivos salafistas en el norte de Malí, en particular depósitos de armas y campamentos de entrenamiento. Esto mientras París desplegaba a más soldados en la capital Bamako a la espera del arribo de una fuerza de África Occidental para expulsar a insurgentes y vinculados con Al-Qaeda del norte del país. Somos un equipo de trabajo. Contamos con el mejor equipo para poder responder sobre el terreno. Tenemos equipo de artillería y también los medios para luchar en 3 dimensiones. Estamos muy equipados aquí en ese territorio. La intervención de Francia en el conflicto ha recibido el respaldo de la Unión Europea. El Reino Unido ha ofrecido apoyo logístico para el transporte de tropas extranjeras y equipamiento militar a Malí, aunque no ha enviado efectivos militares al frente. Por su parte, la OTAN ha saludado las acciones del gobierno galo y confía en que sirva para frenar la amenaza de los grupos terroristas que operan en el país africano, al tiempo que ha dejado claro que no tiene intención de participar en la operación. He sido informado que el jefe del Estado Mayor está trabajando muy duro y que las tropas africanas están comprometidas. Además, las autoridades civiles y militares harán todo lo posible para desplegar las tropas lo más rápido posible. Consultado sobre la duración de la intervención francesa en la primera línea de las acciones, Fabius estimó que se trataría de una cuestión de semanas. Sin embargo, el miedo a represalias de los salafistas en forma de atentados se mantiene. Uno de los portavoces del grupo armado vinculado a Al-Qaeda ha asegurado que golpearán el corazón de Francia en Bamako, África o Europa. Muy bien, vamos a hablar de lo que está pasando tanto en Somalia como en Mali. Estados Unidos ha ofrecido ya el apoyo a Francia en ese tema. Sí, pero en ambos casos el único país de la OTAN que ha decidido intervenir de motu propio es Francia. En el caso de Somalia, porque el agente de inteligencia capturado por Al-Shabaab es de nacionalidad francesa y trabaja para el Estado francés, o lo hacía. Y en el caso de Mali, porque fue a pedido expreso del gobierno, claro, un gobierno surgido de un golpe de Estado, y la conmoción que generó el golpe es lo que le dio la oportunidad de expandirse a los grupos islamistas. Pero además, en ambos casos, los grupos en cuestión están vinculados a Al-Qaeda. El caso de Al-Shabaab, por propia confesión, en el caso de Mali, porque incluso usan el nombre Al-Qaeda en el Magreb islámico, ¿no? Es un grupo que se transformó en Al-Qaeda, su nombre inicial era otro. El problema, la ventaja para Francia en el caso de Somalia es que el agente de inteligencia está en poder del Shabaab hace ya bastante tiempo. Si hubieran querido asesinarlo, lo habrían hecho, y probablemente lo habrían hecho con un video que hubieran colgado en YouTube, como hacían grupos vinculados a Al-Qaeda en el pasado. Lo que pasa es que Al-Qaeda en África ha mutado en el sentido de que ahora capturan rehenes para obtener rescates, no para asesinarlos. Pero, por ejemplo, en la operación que fue un fracaso en Somalia y con la muerte de este segundo soldado francés, que incluso la fotografía fue enviada por los propios yihadistas, ¿no? Sí. A través de las cuentas de las redes sociales. Entonces fue mal planificada, hubo un error ahí. ¿Qué pasó? Aparentemente sí, hubo error de planificación porque, digamos, como sostengo, si mal no recuerdo, este agente está en poder de Al-Shabaab hace más de 3 años. Yeah. Entonces, tiempo para planificar un operativo tuvieron. Aparentemente tuvieron problemas no solo operativos, sino de inteligencia, y al final el resultado ha sido contraproducente. Muy bien, ahora vámonos a China. La contaminación atmosférica en Pekín se ha elevado a niveles realmente peligrosos por 3er día consecutivo. Una densa niebla envuelve la ciudad en medio de temperaturas invernales bajo cero. Veamos. Por 3er día, la capital china y otras de sus ciudades enfrentaron extrema contaminación que ha multiplicado los casos de problemas cardíacos y respiratorios en los hospitales. Esta difícil situación ha obligado a las autoridades de Beijing a adoptar medidas de emergencia como la reducción de las emisiones fabriles y de la circulación de vehículos oficiales. La contaminación sobrepasó los 300 microgramos de partículas por metro cúbico, muy por encima de los niveles de 25 gramos que la Organización Mundial de la
la salud considera aceptables. Durante el fin de semana, una espesa niebla con aire muy cargado de partículas finas envolvió el norte y este de China, donde afectó a los transportes y provocó una venta masiva de mascarillas. La segunda potencia económica del planeta y primer mercado mundial de automóvil ve amenazado su medio ambiente por sus numerosas industrias contaminantes, su tráfico por carretera en constante expansión y su falta de protección a sus ecosistemas. Además, un 70% de su energía proviene de la combustión del carbón, lo que convierte a este país en el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero. Bien, ahora nos vamos a Australia. Una enorme tormenta de arena se formó en ese país a lo largo de la costa de Oslo, causando un espectáculo asombroso, como vemos, para los habitantes de la ciudad. De acuerdo a las autoridades, este fenómeno fue causado cuando el viento y la lluvia arrastraron arena y polvo y que no estaría relacionada con el ciclón tropical que se espera para el fin de semana, pero podría estar relacionado con la ola de calor que se vive en la zona. El fenómeno conocido como Habub fue capturado en varias fotografías y en video por los residentes, en donde se pueden apreciar el remolino de arena cubriendo todo a su paso. Muy bien, ahora nos vamos a China. La rotura de un oleoducto produjo un gigantesco derrame de aceite en un río. El oleoducto número 529 de la compañía petroquímica Maoming se rompió derramando alrededor de 10 toneladas de petróleo en el río Nanxi, al sur de la provincia china de Guangdong. De inmediato las medidas de emergencia fueron tomadas, las válvulas de tubería fueron apagadas y los bomberos iniciaron el derrame de espuma para evitar un posible incendio. Como se ven en las imágenes, la gran cantidad de crudo derramado obligó a los efectivos a bloquear el flujo del agua para evitar su expansión. Según informó la empresa, se ha desarrollado un plan para encontrar la ubicación exacta de la fuga y mantener así la seguridad. Después de la investigación, podemos asegurar que el punto de fuga es en el interior de la chaqueta de la tubería. La tubería real es en el interior de la chaqueta y hay espacio entre los dos. Por esa grieta es donde se ha derramado el petróleo. Las razones de la fuga continúan en investigación. Por el momento, 5 unidades de bombeo de petróleo fueron utilizadas para limpiar el río y de esa manera disminuir el impacto en el medio ambiente. Bien, ahora nos vamos a México y Nueva York. Se realizó con éxito la popular campaña Viaja en Metro sin Pantalones 2013. Algunos de los pasajeros fueron sorprendidos con esta peculiar manifestación. La gente que viajaba en el metro de México, Distrito Federal, quedó desconcertada con la presencia de cientos de pasajeros que abordaron el tren sin llevar los pantalones puestos. Se trataba de la campaña Viaje en Metro sin Pantalones 2013, una iniciativa organizada por Flash Mob México que se celebró de forma simultánea en otras 50 ciudades del mundo. Y bueno, es un poco para romper ese tabú que hay en la sociedad de, no sé, mucha gente, por ejemplo, lo que se busca es causar un poco de gracia en la gente, romper la rutina. Pero todavía hay mucha gente que se espanta y dice, no, ¿cómo van a hacer eso? Cuando realmente es algo normal, que no tendríamos por qué tener ningún problema con eso. En el metro de Nueva York se vivió una situación similar. Los asistentes solo tenían que llevar ropa interior cómoda y divertida durante su paseo en el famoso subway. Dios mío, ¿sabes? He visto cosas raras, pero de este tipo jamás. Gente con ropa interior en el metro. Es increíble. Es el tercer año consecutivo que se organiza este flash mob en México como parte de un movimiento internacional que se realiza en Nueva York, Reino Unido, Madrid y Buenos Aires. Por su parte, los participantes mexicanos concluyeron el acto con una reunión en el céntrico Monumento a la Revolución. Mira, yo puedo entender este tipo de manifestación durante el verano, pero en Nueva York y en México, que están en invierno, realmente no sé si es buena idea. Con gripe aviar y todo, pero bueno, algunas anatomías ameritan ir sin pantalón, pero la mayoría me temo que preferiría no verlas. ¿Te imaginas aquí en el Metropolitano? Sí. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las noticias. Un nacimiento inesperado ocurrió durante un vuelo desde Rusia hasta Armenia, ya que la madre, durante el chequeo, aseguró que tenía solo 6 meses de gestación. Según ha contado la azafata principal de la aerolínea armenia,
que sirvió de asistente de parto. La mujer no se avergonzó ni dudó en ir al baño del avión y recibir ayuda. Luego del aterrizaje en el aeropuerto de Ereván, la madre y el bebé fueron trasladados en ambulancia al hospital. La madre confirmó la ayuda de la azafata y contó que nombró a su hija Jasmik en honor a ella y al personal de la ambulancia, que curiosamente tenían el mismo nombre. La pequeña Jasmik nació con 48 centímetros y 2,5 kilos de peso. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran estables. Bien por ellas, nos vamos a Rusia. El Comité Olímpico presentó las antorchas que se van a utilizar en los próximos Juegos de Invierno del 2014. Antorchas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Sochi 2014 se presentaron en Moscú, junto con el atuendo deportivo de los participantes. Ambas antorchas tienen el mismo diseño pero diferente color, siendo la olímpica roja y la paralímpica de color azul. Estas teas tienen 95 centímetros de largo y pesan casi 2 kilos. Según sus diseñadores, la forma de pluma de las velas olímpicas se asemejan a un cuento de hadas ruso, conocido como pájaro de fuego. Y la vestimenta deportiva simboliza la historia cultural del país. Esto inspira a personas de todo el mundo a que entiendan nuestra cultura e historia con mayor profundidad. Un total de 15.000 antorchas se producirán para que coincidan con el número de personas que participan en la ceremonia de encendido de la llama olímpica. Según informó el comité, el centro turístico para los Juegos de Invierno en Sochi se inaugurará el 7 de febrero, extendiéndose hasta el 23 del mismo mes del 2013. Muy bien, ahora vamos a hablarles de cine. En Estados Unidos, las películas Argo y Los Miserables fueron las grandes ganadoras de la noche de los Globos de Oro. La actriz Jodie Foster, que recibió un homenaje, aprovechó la gala para admitir públicamente su homosexualidad. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregó los premios Globo de Oro para el cine y la televisión. Los films Argo y Los Miserables fueron los grandes ganadores de la noche. La película del año fue Argo, dirigida por Ben Affleck y que narra el rescate de 6 diplomáticos de los Estados Unidos en noviembre de 1979. La operación estuvo a cargo de Tony Méndez, un agente especializado de la CIA a quien da vida a Affleck. Esta cinta obtuvo también el premio de Mejor Director. Lincoln, la favorita para muchos a los Oscar, solo pudo contentarse con el premio al Mejor Actor Dramático para Daniel Day-Lewis, quien le dedicó la victoria al director Steven Spielberg. Los Miserables ganó 3 Globos de Oro, Mejor Comedia o Musical y reconocimientos para los actores Anne Hathaway y Hugh Jackman. Jessica Chastain ganó por su papel como una joven agente de la CIA que sigue la pista de Osama Bin Laden en el thriller Zero Dark Thirty. Jennifer Lawrence ganó como mejor actriz en una comedia o musical por su rol en Silver Linings Playbook, la mejor película de lengua extranjera, la francesa Amour. Pero la revelación de la noche fue Jodie Foster, de 50 años, quien recibió un premio por su trayectoria y reconoció públicamente que es gay. Foster dijo que había sido abierta acerca de su orientación sexual durante años a sus amigos y compañeros de trabajo, pero que nunca había sentido la necesidad de desnudar su alma en público. En serio, espero no decepcionar, ya que no habrá un gran discurso esta noche, porque yo salí del closet alrededor de 1000 años atrás, en la edad de piedra. Foster dijo que tanto sus amigos de confianza como su familia conocían desde siempre su orientación sexual. Pero ahora, al parecer, me han dicho que se espera que todos los famosos den detalles sobre su vida privada en una rueda de prensa. Ese no es mi caso. Los premios Globo de Oro, considerados la antesala a los Oscar, se entregaron en Los Ángeles, California. Muy bien, ha sido un reconocimiento a Ben Affleck con la película Argo y sin embargo para los premios Oscar no ha sido nominado. Sí, y a su vez está nominada, sobrenominada Lincoln, que aquí casi no gana nada. ¿Pero lo de Jodie Foster te llamó la atención? No, era conocido, pero además ella un poco lo que hace más bien es decir, bueno, nunca fue secreto, pero era parte de mi vida privada, yo no tenía por qué hacer aspaviento u ostentación pública del tema, ¿no? Ha sido un bonito discurso, muy emotivo, que hizo llorar a varios de sus compañeros. Bien, con eso nos vamos a despedir, pero los dejamos con un video de Joaquín Sabina. Nos vemos.